Bueno, limpieza de frenos. Desarmamos la rueda. Esta moto estaba afuera, abandonada por unos meses. Sacamos el portapatines. Desarmamos acá lo que es la leva. Engrasamos. Y con una lija 150 le pegamos una lijadita ahí finita para que no esté cristalizado como acá. Como brilla de un lado, de este lado no brilla, de este lado brilla, y al frenar no tiene buen agarre. Lo mismo que la llanta. A la masa ahí. A la masa le pegamos una lijadita, todo ahí. Una buena lijada. En círculo en lo posible. Pegamos una lijadita. Una vez lijado los dos lados, ya la levita engrasada, esto ya está lijado. Yo le paso un pincel, siempre tratando que la grasa acá donde va el reenvío no toque la parte de la masa de freno, porque si no esa grasa va a contaminar lo que es la pista del frenado de la moto. Paso un pincel para aflojarle todo lo que es el polvillo del desgaste del patín de freno. Hacemos toda una limpieza ahí. Lo mismo acá en el patín de freno. Una vez que terminamos de pasar el pincel con un soplete de aire, si no tenés un soplete de aire, lavás, trata de sin mojar obviamente lo que es la parte del rulemán. Le pegas una lavadita a todo, bien lavado, con agua y detergente, secás y ahí armás. El armado del velocímetro, en la parte del reenvío, tenemos así esta pieza con grasa. Yo lo que hago es le pongo un poco de grasa ahí en los dos agujeritos. Siempre tratando de que la pista no va a repetirlo, no se contamine con grasa. Y ponemos. Este suelen doblarse. En algunos casos, cuando se le pincha la rueda, acá por lo menos, los gomeros, no todos, pero algunos que son principiantes se olvidan de calzarlo bien y lo acomodan mal. Y una vez que ya está esto, sacamos acá el portapatines, lo pasamos con cuidado y lo vamos girando para que el reenvío calce. Vamos girando así. Una vez calzado, calzamos la rueda y listo, ya estaría.